un disparo con gloss. No voy a esconder el impacto que doy. El hechizo llegó y tú muerdes el polvo. Estúpida, no eres rival, posa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo. Soy mejor que tú, supéralo. Soy la más poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más glamorosa, soy la más, soy la más, soy la más, soy la más feminosa, soy la más misteriosa, soy la más deleitosa, soy la más, soy la más, soy la más. Paso por aquí, paso por allá, una foto más y bang. Envídame, imítame, jódame, lódrame, yo solo escucho tu bla bla bla. Mira cómo brillo, baby, mira cómo triunfo, baby. Grábate mi nombre y ve. Soy inolvidable, soy insuperable. Mírame tomar el control. 1, 2, 3, una diva en acción. Clap, 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 es momento del show. Snap, snap, ponme atención. Estúpida, no eres rival, posa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo. Soy mejor que tú, supéralo. Soy la más poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más glamorosa, soy la más, soy la más, soy la más, soy la más feminosa, soy la más misteriosa, soy la más deleitosa, soy la más, soy la más, soy la más. Yo soy la más, mírame, yo soy la más, ámame, yo soy la más, ódiame, yo soy la más, envídiame, envídiame. Muerta. Soy la más, soy la más. What you gonna do, perra? Vengo lista para ganar este duelo. ¿Qué creía? ¡Oli, oli, oli! Bienvenidos todos al 10º episodio de la 6ª temporada de La Más Draga. Es decir, la semifinal. Ok. O sea, si para este momento no estaban en ese estado mental de agudeza para ganar esta competencia, este capítulo es el indicado. Es importante que tengan en cuenta que si llegaron hasta este punto es por algo. Enfóquense, hagan sus ejercicios de lengua al paladar. Enfóquense, mediten y denlo todo, porque ¿qué creen? Este es un reto de altura. Bueno, no, de alta costura. De alta costura. Sí, de alta costura. Dije, ya en los cielos otra vez. Porque, ¿qué creen? Vamos a viajar, no en el tiempo. Imagínense una alfombra roja. Imagínense premios, limusinas y grandes vestidos. Porque en este episodio estamos buscando a la más galardonada. Uy, este reto me encanta porque mi sueño es siempre estar en una alfombra, en unos premios. Ay, cómo me emociona esto, que nos den tanta libertad para crear un vestuario y venírselos a posar. Me voy a ver espectacular, o sea, un rostro, una silueta, un peinado así de impacto. No, dije, este va a ser mi reto. Yo a la final, bebé. Nos vamos a inspirar en las entregas de premios. Pero en esas personas que sí le echan ganas para las entregas de premios. Por favor. Pensemos en los Arieles, pensemos en los Metro, pensemos en las lunas del auditorio. El tema es que ustedes den todo como si estuvieran asistiendo a un premio. Mis amores, avíspense y que gane ¡La Más Draga Chiava! Y miren, la verdad es que estoy muy entusiasmado y emocionado, aunque este es nuestro último episodio en el Camerino Nix y será la última vez que les presente en esta temporada a nuestra grande y maravillosa ganadora de la 2ª temporada de La Más Draga, la fantástica Alexis 3XL. Aquí traigo la bonita prescripción. Amigas, ya la gran semifinal. Ay, no, qué emoción tan grande. Me atrevo a decir, gente ahí en casita, yo soy Alexis y vengo del pasado, gente del futuro. Pónganme ahí en los comentarios si no es de las temporadas más divertidas que han visto de La Más Dragona. Claro que sí. Ay, amigas, las quiero mucho. Pero bueno,
llegó el momento de la gran semifinal y hoy vengo muy contenta. ¿Ah, sí? Uy, no sabes qué feliz vengo el día de hoy. No. Hoy sí hay chiquirreto. Chiquirreto, así, mira, ya es el último. Es el último ya, el jalón, último sí. jalón ya. Ya para que se vayan a la gran final. Muy bien. Pero antes de decirles de qué se va a tratar este mágico chiquirreto, primeramente vamos a lo que a mí más me gusta. Draga instantánea. Van a tener 3 minutos y su tiempo comienza ya. Qué afán de ponernos a hacer eso en 3 minutos. Nadie sabía nada, entonces agarramos todo lo que teníamos a la mano. Véngase aquí, esto y pues ya, así de fea, total. ¿Qué más se puede hacer con 3 minutos? Y dije, no manches, pero en drag instantánea, ¿de qué o qué o qué? Y me puse lo que sea, lo primero que vi. Ay, terrícolas, pues yo andaba de que con el gran micrófono no podía yo ni cambiarme porque ahí quedó colgando. Dije, me van a cobrar el micrófono, yo endeudada ya estoy, ahora más. Nos ponemos locas, como siempre. Dije, la última draga instantánea se tenía que dar en el último capítulo. Pues la que una es guapa. Entonces dije nada más pestañita y guapa. Pues yo agarré, ya saben, la peluquita de siempre, la rapidita, la que está abajo de mi asiento, así de que nomás la agarro, póntela y ya está. Parezco chimoltrufia con esa peluca, pero ni modo. Vénganse. A ver, ¡qué guapa! Qué belleza. 3 minutos hacen maravillas, ¡Qué bonitas! ¡Qué guapas se ven, la verdad! Pero bueno, el día de hoy vengo a hacer algo que me gustaría que me hubieran ayudado en mi temporada. Claro. Porque yo veo que los nervios están muy así a flor de piel, que andan todas muy histéricas. Así, mira, como cuando le echas agua a un gato, así. ¿Se cuenta? Diezas. Claro, entonces yo me preocupo por ustedes, amistades, y yo como una buena enfermera que soy, con mi prescripción médica, les traigo para que se relajen. Un tónico. Ay. Es momento de que A ver, pase. Voy por el tónico. Claro que sí. No sé, esto me huele raro. ¿Qué nos va a hacer esta mujer? Para que estén más tranquilas, amistades, para que alineen sus chakras y se sientan en calma, porque ya se viene casi la gran final. Entonces, vamos pasando una a una a tomar su medicamento. ¿Le puedo poner más gotitas? No. Olían así como a brujería. Y dije, esta es bruja, porque se sabe que Alexis es bruja. Yo no sé qué es esto. Yo no sé qué está pasando, pero esta mujer algo tiene planeado. Dije, es alcohol. Yo ahorita no puedo tomar alcohol porque estoy enfocada. Y si eso me va a tranquilizar y trae alcohol, como quiera, ahorita me relajo, porque aquí la tensión ya está brutal. Hasta el fondo, amistades, que es muy importante el día de hoy, estar tranquilas. Relajadas. Uy, qué rico. Me empezó a dar sueño. Y te sentías así como que te desvanecías. Ibas poco a poco cayendo. Yo iba cayendo, yo iba así, vámonos. Muy tranquilas. Muy tranquilas. Se están sintiendo muy tranquilas. ¡Despierten, estúpidas! ¡Despierten! ¡Arriba! Yo mientras me iba despertando, yo olía caballos, yo escuchaba caballos, yo escuchaba vacas, yo escuchaba perros. Dije, obviamente estoy en una granja, esto es una granja. Algo está pasando, me acaban de secuestrar, algo me están haciendo. Dije, tengo mis órganos completos. Yo decía, ¿dónde estamos? ¿Dónde está Regina? ¿Dónde estamos? Amiguitas, bienvenidas sean al último chiquirreto de esta temporada. ¿Están listas para ver de qué se trata este chiquirreto? Ya. Ay, sí. Destápense los ojos, amistades. ¿Qué? Amiguitas, ¿Qué? Y dije, no, esto no es para mí. Me cagué. Qué mala broma. Esto debe ser una broma. ¿Qué está pasando? Son de plástico, estos aviones son de plástico, no son de verdad. en este episodio saltaremos, y digo saltaremos porque tengo la responsabilidad social de poner el ejemplo, de una altura de 17,000 pies. Vamos a saltar en paracaídas. O sea, ¿de verdad?
En mi perra vida había pensado subirme a una de esas cosas. En mi perra vida estaba en los planes irme a trepar a una de esas madres. Y dije, yo no voy a subir. Porque dije, no, bebé, o sea, de verdad me da muchísimo miedo. O sea, ya estoy sudando nomás de recordar. Pues es mi más grande miedo en la vida. O sea, no hay nada más en este planeta que le tenga más miedo que las alturas. No sé qué va a pasar, pero debo de ser fuerte y enfrentar cualquier reto. Nos van a aventar y yo vengo bien fea. A mí no me preocupaba si me aventaban o no. Yo decía, la cámara no va a ver mi rostro bello desde los cielos. Mejor para mí porque no tengo que pagar por hacerlo. Ya sé, no lo voy a pagar para hacerlo. Así que hagámoslo. Terrícolas, pues la verdad, como es algo que yo quiero hacer, me emocioné porque aparte me lo voy a ahorrar. Dije 17,000 pies de altura. Yo no sé cuánto es eso, la verdad, pero yo decía, es mucho. Yo no me puedo subir a esto. Es un miedo que la verdad decido no tomar. No voy a afrontarlo y prefiero vivir con la duda de lo que hubiera pasado. Sí, de verdad. Si no quieren, pueden tomar de reemplazo alguna de sus muertas y toman su lugar también en la competencia. Y yo me quedé así. No, pues no llegué. Si no me subo a esa avioneta, si no me aviento de ese paracaídas, se acaba. Se acaba mi camino en la Más Draga. Ni madres que le dejo lugar a una de las changas de allá, ni madres. No sé qué va a pasar, me voy a creer una personalidad que quiere subirse a esas cosas. Madre, tú puedes. No puedo. Sí puedes. No puedo. No nos vamos a tirar solas, obviamente. Sí, obviamente. Te vas a tirar con un hombre. Un hombre que nos va a abrazar y nos va a... ¿Dónde está el hombre, pues? No sé si me voy a aventar, si no me voy a aventar, si voy a dejar la competencia, si no voy a dejar la competencia. ¡Ay, no! Están pasando muchas cosas. Ya saben que desde el primer capítulo ustedes saben que mi mayor miedo en la vida son las alturas. Y aparte dije que yo me iba a aventar de un paracaídas. Güey, siento que me voy a hacer pipí. Jamás lo he pensado. Alexis, ¿este es de verdad? Jamás ¿Este es sería. de verdad? Ni en mi puta vida eso. Le dije, no, bebé, yo ya estoy grande para esas mamadas. Mamá ya está grande para esos jueguitos. ¿Quién quiere Y habíamos hablado de eso. Pero ¿por Dije en el primer episodio que me iba a aventar el paracaídas No terminando esto. tienes miedo, Denme la madre que me durmió. Y yo Es que a mí me da miedo morir. Siento que ese es mi miedo. Mi miedo a morir. Porque yo quiero ser eterna. Bueno, después dijeron que no era obligatorio, pero yo dije yo, porque ya estoy aquí, tengo que vivir el momento. Gracias que no es de verdad ceder tu lugar en la competencia, pero sí tu lugar en el paracaídas, en el gran lanzamiento. Vamos a ponerle Felipilla a esta personalidad que se quiere subir. La Felipilla quiere aventarse de un avión y eso va a ser la draga al aire. Yo veía videos y decía, ay, pues se tiran y no pasa nada. Y, ay, abre tus manos y se abre esa cosa. Pero lo primero que se me vino a la mente fue, ¿me van a explotar las boobies? Voy a quedar loca. Voy a darlo todo y pues ni modo, que tenga que pasar y que tenga que tronar lo que tenga que tronar. Yo dije, claro que sí, aparte para que vean que aquí una no se raja, una es chingona. Voy a decirles que no. Tomo el contrato. No, les voy a decir que no. Mientras lo sigo llenando, voy a decir que no. Me empiezan a poner el arnés y yo les voy a decir que no. Pues yo nada más veo que me están ajustando ahí, de acá. Me apretaba la entrepierna. Y yo como que ya me estaba entrando el nervio. Me preguntaba unas cosas el instructor. Y yo, ajá, sí, pero le tengo mucho miedo a esto. Y pues ya, a ver qué pasa. Me trepan a la avioneta y sigo pensando, les voy a decir que no. Trépate a los cielos, chiquita, porque vas a volar. Ahora sí vas a sentir lo que es estar arriba, en la cima. Me aviento de la avioneta y yo, ¿será muy tarde para decirles que no?
Yo no respiraba, yo lo único que me concentraba era de, tienes que disfrutar el paisaje, esto es una película, disfruta este paisaje, por favor. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué estoy tentando con mi vida? ¿Por qué fui la primera en decir que sí? Cada vez veía más lejos el piso. No solo es, ¡pum!, tirarte y caer. No, te succiona. Ya, al momento que sentí, yo dije, ya, bebé, ya por los aires ha de estar cayendo, mira, todo lo que yo traigo en el estómago. No podía respirar, estaba yo. No sé explicar qué se siente en tu cabeza. Es una experiencia que deben de vivir. Y en eso pues ya sueltan el paracaídas y ya te cuelgan ahí arriba. Y estar colgadita ahí arriba es una experiencia hermosísima. No sé si quiera volverlo a hacer. Pero la vista era una cosa increíble. Y al ver toda la ciudad, no sé, siento que hice como algo, no sé, me siento muy poderosa en este momento. Yo estaba como muy decidida, o sea, muy decidida a superar ese miedo. Pero ya estando ahí, es como, güey, no sé qué verga voy a hacer, no sé qué verga estoy haciendo, pero lo voy a hacer, güey. Esa es toda la actitud, Electra. Mientras más miedo, mejor es la recompensa, ¿vale? Venga, vámonos. güey, o sea, es demasiado, es mucho, China, es muy alto. No soporté terrícolas. No es posible que el alienígena de México no pueda aguantar las alturas. Lo siento, terrícolas, yo sé que les prometí hacerlo, pero no pude. Como que me siento muy decepcionada de mí misma. Sí quería, pero no pude. No pude, no se logró. Me encantó, la verdad me encantó este reto. Yo creo que siempre piensan en las cosas que nos van a ayudar, y esto es un reto muy fuerte que te va a ayudar a enfrentar tus miedos, porque creo que todos tenemos miedos, no hay persona que no los tenga. Qué hermoso es, me llené de energía. Ay, qué experiencia, por lo menos puedo agregar al currículum. Me aventé de una madre de esas. Fue 70% grata, 30% un horror. ¡Increíble!
Se logró, se La animó. mejor, no mames, la mejor de mi Y experiencia. con de verdad. peluca. De lo mejor que puede pasar, de verdad. Está increíble. Y después se siente increíble, la verdad. Está brutal eso, está brutal. Creo que al final, cuando empecé a ver que todas aterrizaban sanas y salvas y tenían una sonrisa de oreja a oreja, dije, pudo haber sido un momento idóneo para perder este miedo a las alturas, pero al darme cuenta la seguridad, darme cuenta la forma, el trato, que estás en un espacio seguro y no sé cuándo, no sé en qué momento, cuando yo me sienta listo, lista, pero lo voy a hacer, de verdad lo voy a hacer. ¡Amistades! ¿Cómo les fue, amigas? Vénganse para acá. Ay, no. ¿Ahora qué nos van a poner a hacer? ¿Qué más quieres de mí? Como saben, esta noche tenemos la bonita pasarela de gala. Pero, como esto es una semifinal, hay que acabar siempre en grande. Así que si ustedes creían que ese chiquirreto iba a ser el único, no es así. Porque ahora les traigo un mega reto. Tranquila, nos acabamos de tirar de los aires y tú nos quieres poner un mega reto. Qué fuerte. No puede creerlo. Yo creí que ya acababa ahí. Y el mega reto de esta semana es un video musical de la nueva versión de Posa que Posa, edición La Más Draga 6. Lo que más me gusta a mí, señores, porque yo me siento un artista. Claro que sí. Y Electra, como tú ganaste la pasarela anterior, vas a empezar a escoger, a cada quien le vas a asignar un número del 1 al 6. Así que, ¿cómo quieres que sea el orden? Ay, Terrícola, se siente tan raro ser la ganadora y tener privilegios de ganadora. Me encantó todo. ¿Qué? ¿Juana va a ser la 1? Yo la 2. Catriona la 3. Kailis la 4. Aries la 5 y como Kelly lo pidió la 6. Excelente, pues tienen ya sus números asignados, amiguitos. Ay, este día me está emocionando tanto, mucha cosa por hacer. Me encantan los videos musicales, me encanta ser la estrella. ¡Ay, de Megamar! Dije, esto sí es lo mío, eso sí me gusta. Y tenemos exactamente nada para maquillarnos. Tenemos que vernos perfectas. Porque además, este video va a salir. Juana Guadalupe, ¿estás lista para tu gran video musical? ¡Ay, más que lista! Ay, muy importante recordar que vamos a hacer 3 tomas y solo tienes una oportunidad por toma. Así que dalo todo, hermana. Es momento de empezar. ¡Vámonos! ¡Vámonos! A mí me encanta figurar, dije a mí, grábenme. Yo ahorita me pongo figurosa y lo voy a dar todo. ¿Y los perros? Amiguita, ahí se te fueron los perros de repente. Pinches perros. Le patinaste. Ni modo, amistad. Tienes otras 2 tomas. Vámonos de tu ombligo para arriba. Dalo todo, amistad. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pero nada, lo voy a arreglar en las siguientes tomas y esto no se va a quedar así. Electra, ¿estás lista? Listérrima, bebé. Tienes que, amistad. Recuerda que vas a tener 3 tomas. Una de todo tu cuerpecito, otra de tu ombligo para arriba y otra de tu rostro. Así que es muy importante que te sepas toda la letra, amistad. Claro que yo me sé perfectamente la letra porque Posa que Posa es una de mis canciones favoritas de La Más Draga. Yo lo hago siempre en todos los congales, cuando voy de anfitriona, claro que sí. Yo lo estoy viviendo, o sea, estoy extasiada, oronda, estoy muy contenta y pues ya quiero ver el video. ¡Qué emoción! Listo, Catriona. Date. Muéstranos ese gran rostro y ese gran hocico. Yo veía esos videos y yo decía, yo quiero estar en un video de La Más Draga. Según yo dije, uff, me la sé. Pero como ya estamos en un reto, todo se te olvida. Y a mí la canción se me olvidó. Era de que, ¿qué pasa después de me levanto el evento? Yo no sé qué sigue. Yo dije, a peluquear para que no vean que se me olvidó la letra que he estado escuchando toda mi vida. Ay, qué hermosa, te ves muy hermosa, Ay, la bebé, verdad. pues ya Ahorita te sabes. ponemos aire para aprovechar aquella gran cabellera, aquella gran Para unidad posarle humana. bastante. Para que poses preciosa y todo. Vamos primero con tu toma completa. Te ves todo tu cuerpecito. No, pues aquí le voy a dar. Y yo brinco viejo, nuevo, así me voy a sentir una Ninel Conde versión draga. O sea, yo siempre me siento Ninel Conde Mariana Suárez, la verdad. Y yo, punto unos detallitos ahí con el cabello, pero mira, según yo me veía sexy. Según yo me veía así gloriosa, lo di todo. Di 3 pinches pasos, estaba bien bofeada, pero a la altura del tacón. Lo voy a dar todo, este es mío, si no lo gano me voy a cortar la cabeza. ¡Qué guapa te ves, Aries! Hasta pareces Rita Repulsa en drag, Sí haz de soy. cuenta. Oye, se te vio un cuello. Haz de cuenta que el mío te lo pasé, por eso ya no tengo yo. Pero bueno, amistad, hay que ver esa gran cara de pinche rockera. ¿Estás lista? Listísima. Vámonos pues. Las pinches roqueras.
por un momento se te olvida que sigues en la competencia y que lo que está pasando ahí es parte del juego y es parte de que te van a juzgar y empiezas a disfrutarlo. No, estoy soñando, estoy viviendo, está fuertísimo, sí, pero lo estoy viviendo. Y espero que lo disfruten muchísimo porque va a ser un video increíble, van a ser tomas increíbles. Muy bien, Kelly. Ya estamos. Tú eres muy chaparrita, entonces puedes hacerte un poquito más para enfrente, puedes hacer de todo, nomás no brinques, porque nos estrellas el pisimo carísimo. No sé, estaba yo muy contenta. Nunca pensé estar grabando un video musical con una canción de La Más Draga. Estoy contenta. De verdad. ¡Listo! Ahí te me saliste de repente, amiga, con el gran brinco. Perdón. Te vino más acá la paz. Pero ¿se vio mal o lo repito? No, pues aunque quieras repetir, amistad, no se puede. Tienes una oportunidad. Yo brillé. Ustedes lo van a ver ahí. Preciosa. ¡Ay, qué guapa! ¿Lo sentiste? Lo sentí. Lo sentiste. Me vine. Me gusta muchísimo. Gracias. Lo diste toda amistad, pues ya estamos. Ahora sí. No sin antes, amigas, allá en casita, agradecer a Noli Producciones, patrocinador oficial de este mega reto. Muchas gracias, Noli Producciones. Les cuidamos mucho su pantalla, se las entregamos completita de regreso. Gracias. Oigan, ¿qué pasó en el camión, chicas? Que dijo Kelly que éramos con transfóbicos, que lo estábamos atacando. Pues fue por una situación que me molestó pero no fue por Aries, porque yo ya lo hablé con ella, fue porque pues Chantel fue la que estaba dale y dale conmigo y dale conmigo y dale conmigo. O sea, cualquier cosa que yo decía de que hacer visibilidad a mi comunidad era como de ¡ay ya! ¡Ay sí! Ya, ¡cállate! Entonces desde ahí dije ¡ay no! Me calla, me volteaba, entonces yo me sentía así atacada, por eso es que yo exploté, porque pues estábamos todas en el camión y fue que yo dije un comentario así, pero yo lo hablé con Aries y la verdad es que no. Que también a lo mejor es porque dices, o sea, yo lo veo así, que como que siento que te escudas mucho y dices de que es que soy mujer trans. Creo que la hemos tratado con muchísimo respeto. Yo a Kelly la amo muchísimo, me ha apoyado bastante en todo este camino. O sea, sí, Kelly se siente atacada, pero porque sabemos que Kelly no es una perita tan dulce. O sea, es chingaquerito, mi reina. Mi amiga es chingaquerito, o sea. A pesar de que tiene una personalidad complicada, yo le tengo mucho cariño. No me escudo, pero Bueno, ¿estás de acuerdo que es algo completamente diferente? Porque tal vez yo me sentí como un poco excluida al principio, pero después, así como Electra se sintió en un principio así, conforme pasaron, o sea, las semanas, yo me sentía, pues, bien, o sea, me sentía tranquila, ¿sabes? Relajadita. Tal vez, ajá, exacto, porque yo al principio me sentía como diferente porque, o sea, yo sé que todos somos iguales y que toda es una comunidad completamente igual y tenemos que apoyarnos, pero sí me sentía como un poco excluida, tal vez porque, pues porque así lo ha marcado la sociedad, ¿sabes? Porque ves que antes era de que no podías hacer drag siendo mujer y hasta que llegó Alexis a meter ese antes y ese después en la comunidad drag en México y fue como que hubo más como oportunidades hacia nosotros. Después pasó que no entraba una chica trans a La Más Draga y entonces fue diferente. La verdad es que sí me sentía como que al principio un poco excluida porque como que sentía que ustedes o que mis compañeras que ya no están aquí dudaban mucho de mi talento por ser una mujer, o sea, por ser una persona diferente, así de fácil. Así lo percibí yo y pues no me lo callé. Yo decidí sacarlo porque pues una cuando se guarda las cosas siempre va a vivir con eso ahí dentro. Y ella como que dice, es que yo soy una persona trans, estoy loquita. Bebé, yo entiendo todo lo que tú quieras, pero no te puedes escudar de eso porque vas a hacer que la gente piense que son transfóbicos cuando aquí nada que ver. Para nada tiene que ver con que Kelly sea una chica trans. Es simplemente porque Kelly no se calla. Pero de verdad, o sea, les puedo decir y el público lo va a saber, o sea, de verdad yo con Chantel no pienso tener ninguna amistad porque desde un principio yo me doy cuenta cuando una persona es súper grosera y no solamente con nosotras, sino con la producción desde que llegó es una persona que no sé si sea su personaje porque era como de que, ay, el Chucky diabólico y esas cosas, pero una cosa es ser su personaje y ya cuando eres así con la gente, entonces desde un principio yo me di cuenta que era una porquería de persona y la verdad... Pero pues la verdad, o sea, no tengo nada en contra de ella, simplemente no quiero su amistad. Yo sé que es hermana porque es hermana de temporada, pero yo cuando alguien no me cae bien, yo se los dije desde un principio, yo me alejo, ¿sabes? O si alguno de ustedes no me llegara a caer bien, yo lo hubiera hecho desde el día 1, desde hace meses que estamos aquí. Y fue que yo me di cuenta de que, bueno, al menos con todas las que estoy ahorita, de verdad, o sea, pues mí pueden tener una amiga de verdad. Y empieza el conteo de verdad.
Y empieza el conteo de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. De verdad, de verdad. ¡Ay, ya! Yo ni siquiera me había dado cuenta que repetía mucho esa palabra. Cuenta ya en casita cuántas veces de verdad dice esa mujer. Porque son millones. Por cada oración son 4,000 verdad. Voy a ser una personalidad que diga de verdad, y la voy a guardar. La verdad la voy a guardar, no la voy a usar nunca, por favor. Ya la voy a encerrar ahí. Ya, quédate con la verdad. Y de verdad, esto es como un antes y un después de mi vida. Y de verdad, de verdad. ¡Ay, ya marqué! Sí, ¡Ay, sí, no! Es que de verdad, de verdad, de verdad. De verdad, de verdad. Oye, nunca me había dado cuenta de eso hasta que me empezaron verdad. a decir que de verdad. Y sí, digo mucho de verdad. Entonces, ¿cuál será la falsedad? Kelly, te quiero mucho. Aprendí a quererte. Se está volviendo loquita con tanto encierro, no está soportando, pero mira, la queremos a la chica de verdad. Oigan, y cambiando de tema, ¿qué opinan sobre el VIH en los niños? Ay. O sea, que... Pues mira, yo quiero hablar sobre ese tema. Yo también. Porque yo era una persona desinformada. Claro. Y era una persona que... De que no mames, o sea... Güey, el VIH, te vas a morir. O sea, tienes VIH y te vas a morir. Este tema creo que siempre se debe de retomar y dar a conocer porque hay muchas personas que no conocen qué es vivir con VIH. Yo también quiero hablar del tema del VIH porque a mí me sucedió, por ejemplo, que pues como tuve una crianza súper cristiana, yo decía, voy a tener sexo penetrativo por primera vez con una persona que me ame. Y fui creciendo y pues nadie me amaba, amigas. Yo dije, cuando cumple 18 años y nadie me ha amado, voy a coger el día de mi cumpleaños. Y pues nadie me amó, amigas. Entonces, el día de mi cumpleaños, pues tuve mi primera relación sexual penetrativa. Eso fue en noviembre, yo cumplo el 24 de noviembre. Para enero, yo salí diagnosticado con VIH. Oh, por tu primera relación. No sé si fue mi primera relación, tuve sexo sin protección 2 veces nada más. Y en una de esas 2 veces, pues, me transmitieron el virus. En ese momento, pues, yo sentí que el mundo se me cerró. Yo hablo muy abiertamente de mi estatus como seropositivo, como persona indetectable también. Y inicié tratamiento. Sí fue muy choqueante para mí porque sentí como que fue como esas niñas que se embarazan en su primera vez, ¿no? Pero con el VIH. Y así, entonces no me quiero ni imaginar. Si a mí me pasó a los 18, no me quiero ni imaginar cómo lo padecen de repente con todos los estigmas que hay los niños. Y eso no debe de pasar porque esto no es una sentencia de muerte. El VIH no te mata la ignorancia, te mata la segregación. Acérquense cuando se sientan muy tristes, acérquense con alguien de confianza para que no les pase lo que a mí me pasó. Sí. Y que se El mundo no se acaba. De hecho, hay fundaciones. Estoy muy orgullosa de hablar de esto en cámara y cualquier cosa que necesiten, aquí estoy. Antes de que sea demasiado. Pero bueno, hermanas, pues ya fue nuestro último. Nuestro ultimérrimo Nuestro camerino. último ¡Ay, qué nervios! camerino. Es nuestro último camerino. Pero bueno, hay que brindar, Aries. Brindemos por nuestro último camerino, Nix. Y nos seguimos viendo, mis chiques. Disfrutemos esta última pasarela. Esto no aquí, termina aquí. porque apenas esto es no el termina. comienzo de De muchas cosas. Y salud. Salud con Zoe Water. Zoe Water. Water. Porque con Zoe Water somos Las más. Y atente por lo que se viene. Por lo que se viene, porque se van a quedar así secas, desérticas. heladas. Pero bueno, pues hasta aquí, O hermano. nosotras, porque no sabemos lo que se nos viene. ¿Sabes? O si tú te vas a quedar seca o muerta. Ay. Uy. Muy buenas noches, soy Marisol González y les doy la bienvenida a la semifinal de este Sexto Sentido. ¡Qué emoción! Ay, no puedo creer lo rápido que pasó. Estoy muy feliz y muy orgullosa por lo que han hecho nuestras feminosas, pero a la vez me siento con nostalgia porque ya siento que las extraño. Pero justo de eso se trata este programa, de emocionarlos al máximo con todo lo que viviremos esta noche. Estamos muy cerca de conocer quién se llevará el título y la corona de la más draga. Y la ganadora, además,
será recompensada con 600,000 pesos en efectivo, 80,000 pesos en productos NYX Cosmetics, un año de internet gratis, cortesía de Total Play para que sea la más conectada. Gracias a nuestros aliados que nos ayudan a hacer este sueño posible. A 2X Lager, gracias por ayudarnos a crecer. A Zoe Water, por mantener hidratadas a nuestras feminosas. Y a toda la superproducción, Zoe la Más. Cargar en gasolineras BP siempre estará bien pensado. Gracias por darle a nuestras feminosas el combustible para brillar esta noche en la pasarela. Y gracias a ustedes, nuestro público el más chingón. Y ahora vamos con los encargados de decidir quién será la más. Y la verdad es que, siendo sincera, yo no quisiera estar en su lugar porque hoy se exige mucho. Y dicen por ahí que las reglas cambian. ¡Ay! ¿Qué pasará? Mi querida Raquel, radiante, bienvenida. ¿Tú sabes qué pasará esta noche? Marisol, ¿será verdad eso de que cambian las reglas? Yo no he escuchado nada. Primera noticia. Pero ya me diste miedo. Mira que yo venía muy tranquila, ya dispuesta a tener una semifinal, pues tranquilita, en orden. Y ya me estás asustando. Ahora sí que son rumores, que no me digan. ¿Será? No lo sé. Ahora vamos con... Ay, soy una muñeca vestida de azul. Mi Yari, mi mexicana chingona que viene con todo y su licuado. Porque esta noche va a estar, miren, sedita. O con esas garras que por ahí se ven muy sensuales, mi Yari. Ay. Es una dragachela, Marisol. ¡Ay, comparte! Es una dragachela y trae de todo. Porque esto va a estar bien fuerte, va a estar muy intenso, entonces quiero tener así como todo en plenitud para escoger a las mejores finalistas. Ay, pues qué bueno que estoy al lado tuyo para tomarle tantita. Sí, aquí te aguardo. Cada noche, y no podía ser la excepción, esta semifinal, sorprendiendo como siempre, arrasando. ¡Mi amor letal! Mi amor, ¿cómo estás, mi vida? ¡Contenta! Estoy quiero ponerme muy contenta, muy feliz, pero sobre todo sentirme maravillosamente feliz de ver el crecimiento de todas mis muchachas. Ay, estoy segura que así será. Mira, vienen preparadísimas con todo y garra para sorprender a todos los huesos. Yo vengo muy sencilla, mira. Ay, me puedo mover. En me agua, puedo mover y bailar, elemento mira. agua. Ay, todo eso puedo hacer y más. ¡Qué bonita! Pues a darle con todo, mi querida letal. Y ahora sí, agárrense, porque esta noche estamos de gala. Tenemos un dúo icónico y admirable que desde hace mucho tiempo lo queríamos en la familia de La Más Draga. ¿Y qué creen? Por fin se nos hizo. Ellos tienen millones de seguidores adictos a su contenido en internet y llenan todos los recintos en donde se presentan en vivo. ¿Quién mejor para esta semifinal que los únicos e inigualables Diego Cárdenas y Jorge Ansaldo? Así es, para este capítulo estelar tenemos con nosotros ni más ni menos que a los Rulas. ¡Bienvenidos! ¡Qué hermosa presentación! ¡Wow! Gracias, de Gracias verdad. a ustedes por venir. ¿Qué esperan de esta noche? Además, semifinal, no cualquier noche. Es semifinal. Nosotros estamos esperando un gran nivel. Estamos muy emocionados. Antes que nada, estamos de verdad muy halagados de que nos hayan invitado. Muy felices de estar acá. Y con ganas de admirarlas ya a todas las hermanas, por favor. Las quiero ver. Estamos felices de estar acá. Me encanta volverte a ver. A mí más. Es que, por si ustedes no sabían, Diego y yo estudiamos juntos. Sí, estudiamos. Sí estudiamos. Y feliz, listos para admirar el arte, porque admiramos muchísimo lo que hacen, de verdad. Y felices de que nos hayan invitado. Muy felices de tenerlos. Bienvenidos, disfrútenlo mucho. ¿Cómo andamos de ese sexto sentido? Estamos bien. Bueno, y somos duros para exigentes, la verdad. Pues es que es la semifinal. Y la semifinal debemos de ver algo impresionante. ¡Ay, ya me dieron mello! Pero bueno, ahorita veremos qué va a pasar. Y como cada noche, saludo a mi trío rompecorazones, Veneno, Venenito y Tóxico. Oigan, chicos, pero yo ya no quisiera a nadie más en este dragaltar. ¿Cómo estamos? Estamos muy felices porque hemos llegado ya por fin a una semifinal. Así, los niveles están hasta arriba. Ay, ¿tienes nostalgia, mi Venenito?
Sí, cada que despedimos a alguien se siente una nostalgia increíble. Entonces es difícil, pero se tiene que hacer. Y pues la verdad esperamos un nivel altísimo ya siendo la semifinal. Entonces, a ver qué pasa hoy con las sorpresas. Todo puede pasar, ¿o no, mi querido tóxico? Es increíble que estemos ya a estas alturas, Marisol. Sí, se pasó volando. Estamos nerviosísimos, sí, el tiempo se pasa volando. Mi gente allá en casita, ya listos con sus chetos y su coca el día de hoy. Vamos a ver increíbles atuendos. Yo por aquí, por allá atrás, estuve fisgoneando un poquito. Entonces, todas las chavas de verdad se merecen mucho estar por acá y mucho éxito a todas. Ay, gracias, chicos. Y sí, mucho éxito a todas, porque esta noche cerramos con broche de oro con este reto inspirado en las alfombras rojas y galas del medio del espectáculo. ¿Se imaginan? Hoy estamos buscando a la más galardonada. Y no solo eso, están listos para el estreno mundial del nuevo video musical de Posa que Posa. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Eso! Si me gusta, pues no se diga más. Que inicie la macumba. Es momento de vibrar. Que vendo y lo quieres comprar. Deja que ladren los perros, yo vine a brillar. No es, yo soy 10. Sé lo que gano.
que se me enchule la reina. Uy, el gabacho ya se dio, el palenque se prendió. Puro mix estamos rompe que rompe. Uy, chingaderas aquí no, lo latino está cabrón. Con mi plebe estamos goce que goce. Traigo un estilo de mamalón, de puro tequila, tabaco y ron. Mueve ese culo, muévelo fuerte, lúcete duro, que ando potente. Soy roja del vacilón, andamos prendidos con el bandón. Mueve esas nalgas, mueve el machete, que esa piñata quiere guatete. Ande y pásale, ande y pásale, ande y pásale, papa, pásale, ande y pásale, ande y pásale, ande y pásale, papa, pásale. Güera, pásale, güero, pásale, mija, pásale, mijo, pásale, ande y pásale, ande y pásale. Pásale, órale, agárrale, jálese. Chingale dura la peda, que los que se apela la perra. Pásale, que hubo el trepe, aguántese. Gánese duro la feria, pa' que se me enchule la reina. Uy, el gabacho ya se dio, el palenque se prendió. Puro mex estamos rompe que rompe. Le pedí al DJ un ritmito para olvidarme de ti. Le pedí al DJ un ritmito para olvidarme de ti. Qué tonta que fui, cómo te creí. Hoy salgo con mis mamis bien coquetas por ahí. Suena el ritmito y le hago así. Me muevo y le hago así. Así, así suena el ritmito y le hago así. Brilloteando andamos a full con mis mamis, modo Kill Bill. Debio sexy, pasándola cool. No me llames que ando bien chido. Voy a gastarme unos pesitos, voy a darme unos besitos. Mua. Yo no te necesito, yo no te necesito. Ya tengo con quien bailar y también que me hable bonito. Miu miu, wow wow, yakuza, yakuza. Arigato, shimi shimi, si buple konnichiwa. Le pedí al DJ un ritmito para olvidarme de ti. Le pedí al DJ un ritmito para olvidarme de ti. Qué tonta que fui, cómo te creí. Hoy salgo con mis mamis bien coquetas por ahí. Suena el ritmito y le hago así. Me muevo y le hago así. Así, así suena el ritmito y le hago así. Así, así, bien coqueta le hago así. Ritmito, top, 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 para el top, 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 top. Ritmito con mis mamis soy la 360, la que te calienta. Soy la general, la capitana, la sargenta. La que te coquetea y te paga la cuenta. La que se menea en cámara lenta. No quiero slow, no le des slow. Ando bien puesta, lista para el show. No quiero slow, no le des slow. Perdón si lo repito, no te alcanza el flow. Miu miu, wow wow, yakuza, yakuza. Arigato, shimi shimi, si buple konnichiwa. Le pedí al DJ un ritmito para olvidarme de ti. Solo para mí. Mi cuerpo está de luxe. Andamos muy lobo que ves hasta en Santorini.
cintura. Oye papi, qué calor. Oye papi, qué calor. Quiero un trago de aguardiente con poquito de acordeón. Oye papi, qué calor. Oye papi, qué calor. Esta noche soy tu Britney, así que papi, give me more. Suena la cumbia, me pongo nari. Quiero puro pinche party. Soy del barrio de la más draga. Mucho gusto, me dice mami. Soy la morra de trépale, trépale. Soy la reina y no me llamo Isabel. Nunca bajo la guardia, Maribel. Todos la mano para arriba, huepa, hey. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Bailando bajo la luna hasta que se aparezca el sol. Bailando bien pegaditos, empapados en sudor. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Bailando bajo la luna hasta que se aparezca el sol. Bailando bien pegaditos, empapados en sudor. ¡Qué calor! Puro party, puro pinche party. 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 Chicas, de verdad, un aplauso para ustedes. Felicidades por llegar hasta la semifinal. Estamos muy cerca de conocer quién es la más. Esta noche estuvieron espectaculares, radiantes, brillaron como estrellas. De verdad, gracias por todo su esfuerzo. Bueno, antes que nada, yo estoy muy agradecido por haberlas visto, por el espectáculo que nos dieron. Son 6 espectaculares artistas y hay un nivel impresionante, digno de una semifinal. Pero también acá hay notas exigentes de una semifinal. Agarra, mi amor, porque estoy muy confundida. ¿Qué pasó? Yo no estoy viendo a las que llegaron en el capítulo 1. Estoy viendo a las nuevas feminosas. Sí son. Y es que te voy a contar, en un principio les dije que nos demostraran su versatilidad, no importando si sean activas, inter o lo que fuera. Patsis. Y lo que más me demostraron todas ustedes hoy en este día es haber tenido la humildad de escucharnos capítulo tras capítulo, cada petición y decir, ay, esta pinche letal, ahora quiere esta mamada, ahora quiere esto, quiere el otro y esto y eso, pero véanse los maquillajes. Qué difícil venir a una semifinal. Sí. O sea, hoy lo siento, hoy lo veo. Muchas gracias. Yo hoy vengo a sumar, no vengo a criticar, no vengo a decir algo. Desde mi muy personal punto de vista y con lo que he trabajado al lado de grandes estrellas. Vamos a empezar, querida Juana. Juana. Primero, impresionante. Desde que se abrió esas puertas yo me quedé con la boca abierta. De verdad eres impresionante. El vestido es una instalación, eso es increíble. El manejo del escenario fue perfecto. Si me permites decirte algo que puede ser un área de oportunidad, el movimiento en tus brazos, entiendo el performance. Desde que se abrió la puerta entendí el performance, entendí el concepto. Pero tus brazos siento que se quedaron todo el tiempo acá. Y entonces puedes jugar mucho más, ¿no? Las piernas están limitadas por el vestido, pero en los brazos tenías más libertad para jugar un poco más. Y eso hizo que yo lo sintiera un poquitito monótono, solamente esta parte de los brazos. La verdad que te viste muy bella hoy, muy elegante en tu caminar. Me fascinó cómo manejaste el caminar con tu vestido, que es muy complicado, pero tú no le tuviste miedo al éxito y dijiste, no, este vestido no va a poder conmigo porque él no me lleva a mí, yo lo llevo a él. Y la verdad me encantó, me encantó. Ay, mana, a ti que te pongan una cadena y bien gruesa, porque eres bien perra, bien chingona. Esta vez me trajiste una silueta estorbosa y complicada, pero no se notó para nada. Lo manejaste absolutamente a la perfección. Fue exquisito de ver este maravilloso concepto que nos trajiste hoy. Muchas gracias, Juana Guadalupe. ¡Juana Guadalupe! Ve nada más cómo manejaste del naranja al verde olivo y cómo tu cara hoy se ve chiquita como mi cintura. Y además te ves perfilada, el difuminado, la textura, los ojos, los labios. Ay, me siento frágil. Nada más de verte a ti, mi amor. Aries, wow, me urgía tenerte enfrente para poderte decir felicidades. Creo que
todo lo que propusiste esta vez está lleno de detalles. Y siempre he pensado que los detalles marcan la diferencia. La propuesta en tu personaje fue impresionante. Las navajas salieron acá, después no las presentaste, caminaste. Cuando regresaste me impresionó mucho que no regresaste en una posición cómoda. Venga, propuesta, me voy para atrás y camino. Y diste toda esa pasarela con una nueva propuesta. Incluso cuando te fuiste estuvo lleno de propuestas y de detalles. Felicidades. Yo como espectador lo que más agradezco es saber lo incómodo o lo difícil que puede ser manejar eso y que nosotros pensemos que cualquiera lo podría hacer. Se ve que está ensayado, se ve que lo performeaste, que lo hiciste bastante bien. Me encantó. Muchas felicidades. A mí me aventaste todo el camión, me encantó, se veía chingón. Es algo que la letal te hubiera robado, pero como ahora ya es mustia y recatada, ya no. Ya ahorita ya no, pero yo fácilmente es algo que yo usaría, es una silueta maravillosa, lo interpretaste y lo llevaste con una dignidad absoluta. Me pareció fantástico lo que hiciste esta noche. Catriona, te quiero preguntar, ¿ensayaron la salida con la lunita? Hola, sí se ensayó, pero se ensayó afuera. Okay. Entonces el piso aquí es diferente. Claro. Se trababa un poquito y sí como que... Sí. Tenía que sujetar el abdomen porque si no me iba a ir de hocico. Exacto, yo estaba sufriendo porque te estaba viendo que te ibas a ir de frente. Nuestros venenos estaban muy pendientes de que eso no pasara. Sí se vio tantito torpe esa salida. Al primer tropiezo ahí ya te tenías que haber levantado, te esperaste al segundo y ya dijiste, no, ya no me voy a esperar al tercero. Me hubiera encantado que desde el primero hubieras dicho, aquí, y ya te hubieras parado, porque te hubieras visto más majestuosa. Y con Catriona teníamos nosotros una disyuntiva, ¿no? Aquí tenemos una disyuntiva. Primero, eres espectacular. Qué bella eres, de verdad. Impresionante. Muchas felicidades, porque tu belleza impacta mucho. Pero acá Diego y yo discutíamos con el titubeo que hubo al inicio de esto. Y yo te quiero decir algo que aprendí a lo largo de los años en el teatro, en las artes. Lo que no se ensaya, no sale. Y si no se ensayó en el escenario, habría que haber resuelto de alguna manera. Pero bueno, ya estabas allá arriba y ya sucedió. Lo que yo sentí fue preocupación y no me pude recuperar de esta preocupación durante toda tu presentación. No siempre estamos de acuerdo. Y mira que llevamos 12 años juntos. Creo que eso es lo que hace que podamos seguir juntos. A mí me parece que saliste perfecto de ahí. Y en el momento que mostraste esa transparencia, todo se me olvidó. Bien. Gracias por ese corazón. Te conoces, te sabes. Esa silueta es preciosa. No creo que a cualquiera le quede un vestido estilo María Victoria. Exactamente. Mi amor, a ti te queda todo. Lo que quieras, pero con un ventanón de ese tamaño. Ventanal, hermana, ventanal. Ay, la Kelly. A ver, tu derecha, tu izquierda. Ve nada más eso. Escuchaste muy bien todo lo que te he dicho y ahora tienes una nueva cara. Uniste completamente todo y lo mejor de todo esto es que por fin estoy viendo a una Kelly auténtica con una cara definida y estructurada para su nueva vida. Qué divertido verte en este concepto, muy, muy bonito, un personaje difícil de portar, porque no cualquiera, no cualquiera, luego se ven bien rancias unas. Me gustó mucho, qué bueno que tapamos los pequeños pezoncitos, porque ese escotito estaba muy audaz y dije, ay, no vaya a ser. Me hubiera encantado que recorrieras más esos brillos hasta la última parte de abajo del vestido. Nos diste a una auténtica fiera del escenario que siempre tiene la energía aquí arriba. Sí es verdad que debes de aprender a controlarla, también te voy a decir, porque la tienes siempre arriba. Hermana, hablemos de tu cambré. Espectacular en tacones y con las piernas como las tienes. Sabemos lo complicado que puede llegar a ser. Para los que no saben qué es un cambré, es el para atrás de la espalda, la curva. Esa cosa preciosa que no cualquier persona puede hacer. Para eso se necesita entrenamiento, fuerza, trabajo. Yo ya la vi. Estás hablando de mí. ¡Ay, la Kylie! A ver esa cara. ¡Ay, para el otro lado! ¡Ay, para el otro lado! Ve nada más cómo limpiaste absolutamente todo y llegaste siendo como eres tú, pero pulida. Cada paso que diste ha entrado en el lugar indicado para que la única versión de ti sea más hermosa de lo que ya puede ser. Yo te voy a bautizar como el rostro de la temporada y soporte las demás. O sea, ser bonita es un talento, que quede muy claro.
No sé si es un talento lo suficientemente fuerte como para llegar a la final. No lo sé. Espectacular. Lo que le sigue, gracias por la comedia. Me hiciste reír muchísimo con lo del Oscar y que está chiquito. ¿Y para qué cositas chiquitas? Y aquí nos gusta lo grande. Tu vestido es impresionante. No te limita tanto, por lo que a mí me hubiera gustado un poco más de movimiento, pero ese es un gusto personal. Yo soy bailarín y me gusta mucho el movimiento y etcétera. Si me dejas aportar algo, hay algo que a mí me causa muchísimo conflicto cuando veo a un artista arriba del escenario, es que volteen al piso. Creo que genera inseguridad y hubo 2 o 3 momentos donde no sé si tenías miedo a tropezarte o algo y volteabas al piso. Déjalo, hermana, déjate ir. Si te caes, cae en una pose perfecta porque sé que lo vas a hacer. Digna y te ves hermosa y lo que hiciste fue muy, muy divertido, muy bien hecho. No es la marca, es la chamaca, la verdad. Me gustó mucho la coquetería y la distinción con la que portaste este vestido, porque no dejaste de ser tú, pero nos diste dentro de eso una Kylie distinta, así mamona y así, pero tan así que, ¿por qué agarraste un pinche Oscar? Hubieras agarrado un Ariel, una Luna, o ya de Pérez, uno de estos de las TV novelas que conduce acá mi comadre bien a gusto. Voy a traer uno de esos, pero de ahí en fuera me encantó, excelente elección de color para tu tono de piel, lo hiciste fantástico esta noche. Electra, me encanta cómo abordas todos tus personajes, porque nunca hay en ti 2 personajes iguales. Y eso es de admirar. Me sigue sorprendiendo a estas alturas del programa y no es fácil. A mí me encanta porque tú no te arrepientes de las cumbias que has bailado. Y eso lo vimos hoy porque decidiste no usar una parte de abajo de tu vestido y me pareció una cosa muy inteligente, muy excepcional, porque eso te iba a entorpecer y te iba a arruinar la pasarela tan hermosa que nos diste. No hizo falta, a lo mejor lo tenías planeado, lo tenías pensado de esa forma, pero créeme que no la extrañé, no la necesité porque lo hiciste bastante genial. Yo necesito que tú me digas de qué puto planeta eres para irme a dar una vuelta en mi troca y ir escuchando unos cumbiones bien chingones tú y yo, porque me encanta mucho, me gusta mucho lo que hiciste y a dónde lo llevas. Electra. Tenía ganas de verte de frente también, Electra. Eres impresionante, de verdad. Gracias por la propuesta, por la creatividad. Sé que caminar en esos tacones yo lo he hecho y es muy complicado. No me dedico a caminar todos los días en tacones, pero cuando lo hice alguna vez fue un gran reto personal, profesional. Es impresionante. Sé que requiere un trabajo. Felicidades a todas. Es algo que yo siempre he admirado personalmente. Y me encantó que trabajaras con esa dificultad y que entonces nos presentaras un caminado digno de tu personaje, de tu performance, de este espectáculo que nos diste y que le dieras creatividad y le dio movimiento a esto. Entonces, de repente vi una diva caminar por la pasarela y la alfombra roja y de repente vi al personaje dándonos más, ¿sabes? Y eso se agradece muchísimo porque los detalles no solo están en la producción, sino también están en la interpretación y me parece que tu producción, tu vestuario, tu maquillaje y todo lo que nos diste fue perfecto y muy creativo y eso se agradece. Felicidades. Solo elogios para ti. Es increíble y cómo se nota que lo que se ensaya se luce aún más. Hoy traías una seguridad de pies a cabeza impresionante. Felicitaciones. Me encantó tu propuesta. ¿De qué color era la tinta de tu boca? Azul. Soy daltónico y tengo que preguntar todo el tiempo ese tipo de cosas, pero... Sí, muchas gracias. Un aplauso, muchachas. Un aplauso, porque lo van a necesitar, chicas. Porque ya escucharon la crítica de nuestros jueces. Sabemos que estamos en una semifinal, y no cualquiera, en la del Sexto Sentido. Y queremos que nos hagan vibrar hasta el final. Ya se les había dicho, habían escuchado por ahí, que las reglas cambian. Por eso, esta noche, todas irán al reto de doblaje. Estoy demasiado asustada por esto, no lo esperaba, creí que me había librado de hacer doblaje. O sea, me quedé así fría, congeladita. Ay, no. No, un doblaje más. Si yo creí que me iba a salvar esta temporada de un doblaje, pues no. Pero antes, les recuerdo que esta mañana tuvieron el mega reto de doblaje del video musical.
y ya seleccionaron a una ganadora. La ganadora tendrá el privilegio de escoger su canción y de escoger con quién se va a enfrentar. Para esto pido por favor a Tóxico y a Veneno que pasen. Gracias, chicos. Y ya tengo aquí en mis manos a la ganadora del mega reto musical. Y la ganadora del mega reto eres tú. ¿Sí? ¡Electra! No lo puedo creer, o sea, les juro que no lo puedo creer porque yo no creía en mí, o sea, yo no creía en mi talento. Bien lo han dicho los jueces, que cuando pensaban que no podía sorprender más, sigues haciéndolo. Muchas felicidades, felicidades también para todas. Y tú puedes elegir tu canción y también puedes elegir con quién te vas a enfrentar a este reto. Tienes ese privilegio, así que piénsalo, tómate tu tiempo, aprovéchalo, toma aire. Solo la veo, Electra, por favor, escógeme a mí la canción que quieras, pero escógeme a mí. Y la que se ataque, porque todas siempre se atacan por todo. Aquí todas se atacan. Y cuando estés segura, ¡disciplina! ¿Y con quién te vas a enfrentar a este reto? A este reto, mi querida Electra. Elijo ir con mi comadrísima Juana Guadalupe. Estoy agradecidísima con ella. Te amo, mi hermana chiquita preciosa. Kailis. Ay. Ahora sí que agarra tu tamalito. Agarra tu tamal, mi querida Kailis. Así nomás. Abre tu tamal, mi querida Kailis. Y en el papel viene la canción con la que te vas al reto de doblaje y es... Slow Mo. Chinga madre, valí madre, pero mira, una siempre sonriendo como la Bárbara de Regil. Sonríe, bebé. ¡El anillo! Esa sí me la sé, sí me gusta. Es lo perfecto para sacar lo latino que tengo en la sangre. Parece planeado, pero no lo es, porque yo estaba entre dos tamales y dije, pues siempre no, el otro. ¡El anillo! Ok, por lo que te vas a enfrentar con Kelly. Y por último, mi querida Catriona. Yo solo estaba respirando y luego slow. Y dije, yo ya me quedé. Me quedé así, congelada, pausada. Dije, no, ya me dieron mi arrastrada de la vida. Lo que como pueden ver, aquí tenemos las parejas que se enfrentarán a este reto de doblaje, con el cual nos van a hacer vibrar digno de una semifinal. Así que ya saben qué hay que hacer, chicas. Mis feminosas, ¿están listas para levantar aún más el evento? Estoy muy nerviosa, pero no voy a dejar. Pues terrícolas, no he hecho ningún doblaje en toda la temporada, pero ahora van a ver lo que hace Electra Walpurgis. Pónganse chingonas y ahora sí, háganos vibrar como nunca. ¡Música! Atención. Firme. De rodillas pidiéndome una lección. Sabes que dominarte es mi motivación.
al suelo y dame 100. Quiero verte trabajar así, yeah. Y cuando no puedas más, tal vez te conceda piedad. Anímate y verás como dopamina voy a liberar cada fantasía, baby. Un aprendiz ejemplar, siempre te pido más. Disciplina. 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 Al piso, dame 100. Disciplina. 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 No lo puedo creer. ¡Espectaculares! Kailis, Catriona, ¿están listas para levantar aún más y más y más el evento? La que no arriesga no gana. Y atrás le dije, hermanas somos madres, pero en escenario somos enemigas. Madre, te amo, pero te voy a destrozar en el escenario. Pónganse chingonas y a vibrar. ¡Música! Let's go. Una Bugatti, el mundo está loco con este party. Si tengo un problema no monetary, le vuelvo loquito todo lo que hay. Pues siempre primero, nunca secondary. Apenas con zoom zoom con mi boom boom y le tengo dando zoom zoom a Miami. Y no se confundan, señoras y señores, yo siempre te veí. Para romper caderas, romper corazones, solo existe una. No hay imitaciones. Y si uno me cree, pues me toca mostrárselo. Take a video, watch it slow mo, 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 mo. Hypnotic, like you want more, 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 more. Voy a bajarlo hasta el suelo, lo. If the way she can do this tempo, ay, si lo que. Qué difícil, qué difícil. Mis feminosas, listas para levantar aún más y más y más y más el evento. Pues ya que pueda pasar, ya llegamos hasta aquí, hay que disfrutar el momento y vamos a darlo todo y demostrar de que estamos hechas. Voy a demostrarme y a demostrarles que quiero estar en esa final. Pónganse bien chingonas y háganos vibrar. ¡Música! Me tratas como una princesa y me das lo que pido. Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito. Cuando estamos solos te juro no me falta nada. Te pongo un 13 de 10 cuando estamos en la cama. Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca a tu lado salvaje. Tú me has dado tanto que he estado pensando, ya lo tengo todo. Pero, ¿y el anillo pa' cuándo? 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 Huele como me gusta, me besas como me gusta, me agarras como me gusta, sigue así
que a mí me gusta. Como muerde la fruta, si sale de noche me asusta. Sin mapa conoces la ruta. Así que me gusta. Sigue aquí, papi, estoy pa' ti. Dale atrás, que así somos las de Bronx. Don't stop, muévete más, que sigue la fiesta conmigo nomás. No pierdas el enfoque, papi tiene la clase cuando apenas la toque. Home run con 3 envases. Damn, baby. Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca tu lado salvaje. Tú me has dado tanto que he estado pensando, ya lo tengo todo. Pero, ¿y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Te gusta verme bailar? Hey. ¿Y el anillo pa' cuándo? Chicas, ha sido una noche espectacular. Gracias por toda la magia que impregnaron en este escenario, por esa huella que dejaron. Es hora de la parte más emocionante de esta semifinal y es conocer a las finalistas de este sexto sentido. Aquí en mis manos ya tengo a los nombres. ¿Están listas para conocerlas? Y la primer feminosa que queremos que nos haga vibrar así como lo hizo esta noche, eres tú. ¡Tú, Electra! No lo puedo creer. O sea, la verdad, siento que voy a despertar y me acaban de decir que no quedé en la Más Draga 4 y todo esto fue un sueño. Gracias, Electra, por lo que nos diste esta noche y toda la temporada. La segunda feminosa, que ya está en la final, eres... ¿tú? Y si estoy llorando es de felicidad, de verdad, muchísimas gracias a todos los que estuvieron ahí al tiro del cañón, porque sin ustedes hoy no estaría aquí. Y la tercera finalista de la noche, eres tú. Yo no sabía qué estaba pasando por mi mente, no paraba de llorar. Gracias. Chicas, solamente nos queda un puesto, ha sido una decisión muy difícil. Y el último puesto, esta noche, quien se convierte en la cuarta y última finalista de este sexto sentido, eres tú. Juana Guadalupe. ¡Oh, estoy súper feliz! Esto es felicidad. Estoy súper feliz de estar aquí. Estoy súper feliz de estar viva, de estar compartiendo este momento, de estar con mis hermanas. Gracias, Kelly, Kylie, por toda su belleza, por toda su magia, por toda su alegría. ¡Grande! Mis cacas, como les llaman acá, gracias, de verdad. Las cacas son eliminadas. Pues sí sentí mucha nostalgia, la verdad, porque sí me veía en la final.
La verdad, mira, me voy contenta, me voy radiante, me voy llena de experiencias, de alegría y la gente no va a esperar, o sea, no va a soportar verme todos los capítulos, porque usted nada más va a casi decir, esta vieja nada más va a durar 2. Y no, bebé, hay madre para un buen rato, chiquitas, y lo que se viene. No, pues muchas gracias primero por esta oportunidad. No pensé llegar tan lejos porque con mi bella sí se puede y ni modo, soporten perras. Llegó madre para quedarse y viene madre para mucho más. ¡Eso! Pues de verdad yo estoy muy emocionada por mis compañeras, de verdad, porque lo repito mucho, pero estoy muy contenta, de verdad. Hoy he hecho historia, creo que ser la primera mujer transgénero de La Más Draga en llegar tan lejos, y hoy estoy muy emocionada, gracias, de verdad, muchísimas gracias, nunca pararé de agradecerle a Bruno, a Carlo, a ustedes, jueces, Raquel, te amo mucho, hermana, y pues a seguir vibrando y dejar en alto siempre a mi comunidad en todo el mundo y en México, gracias. ¡Éale! Esto es un lujo. ¡Un lujo! ¡Gracias, chicas! Aquí estaré siempre para todos ustedes cuando necesiten ayuda. Mándenme mensaje, yo nunca dudaré en ayudarlos porque yo no tuve la ayuda y pues no por eso quiere decir que me voy a cerrar hacia ustedes. Les abro mi corazón. Entonces, mi querida Kelly, mi querida Kailis, es hora de que pasen al Dragaltar, donde serán por siempre recordadas y vaya que lo serán. Y gracias por todo, familia. Los quiero demasiado. Mi Kelly, preciosa. Oye, sí, estás guapísima. Sabes, es una pena de verdad que lleguemos a este momento, Kelly, pero tú sabes que eres la primera mujer trans que llega a estas alturas de la competencia y eso ya es increíble, de verdad, representaste increíble a tu comunidad, eres de verdad hermosísima. Y cada vez que te ibas a un doblaje, tú salías adelante y no te dejaste vencer en ningún momento. Te paso tu foto para que la coloques en el Dragaltar. Y arriba la comunidad trans. Los quiero mucho. ¡Ay, no voy a llorar! ¡Gracias! De verdad. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. ¡Gracias, de verdad! Kylie, es tu momento, estamos extrañamente estamos muy felices porque lo hiciste increíble. De verdad, ¿quién es la Madre de México? Llegaste a poner orden seguramente al más allá. Pero una vez que te entregamos tu foto, allí vas a ser recordada, ahora sí, por siempre. Y recuerden, pues soy la panochita de México y en tu paladar siempre voy a estar. ¿Qué? Madre de México ahora, chiquitas. Aries, Catriona, Juana Guadalupe y Electra. Ustedes son las 4 finalistas de La Más Draga Sexto Sentido. Diosito, sí existes. Gracias por todo esto, gracias a todas las gentes que creyeron en mí, gracias a toda la producción que estuve detrás armándonos cada momento, gracias por esto. Gracias por todo lo que nos entregaron, por su esfuerzo, miren que ha sido bien recompensado y aún falta, chicas, porque viene lo bueno, la gran final. Así que pido en este momento que pase alguien que queremos mucho, que conocen muy bien, ni más ni menos que Johnny Carmona. ¡Soporten! ¡Soporten!
¡Oli, oli, oli! ¡Ay, felicidades! ¡Felicidades! ¡Ay, qué belleza! ¡Ay, cuánto cariño! De veras, felicidades. Felicidades. ¡Ah, qué emoción! Primero que otra cosa, por favor, lleguen a esta final con los 6 dones que les di. Creatividad, respeto, empatía, humildad, profesionalismo y gratitud. Por favor. Y bien, estoy aquí porque no me arreglé nada más para decirles esto, sino también para informarles de los 2 retos que se llevarán a cabo en la gran final. Primer reto, lo que más amo de México. Por favor, procuren. Hay 5 finales. Hay muchas cosas que ya se hicieron. No repitan, por favor. Segundo reto, La Más 360, en donde cada una presentará un espectáculo original con una canción original. Muchísimas gracias a todo el público que nos ha seguido todas estas semanas y que ha vibrado con nuestras feminosas. Así que, mis amores, avíspense y que gane ¡La Más ¿Qué pasó, mami? ¿Y la risa? ¿Qué? Porque recuerden que la felinosa del sur ya despertó y va a sacar todas las garras y va a maullar toda esta final de La Más Draga. ¡Miau! Esta final va a estar increíble y nos vamos a dar en la madre y nadie se va a dejar, así es que nos vemos ahí. Agárrense porque vamos a hacer vibrar ese escenario con una final nunca, óiganlo bien y guarden este video, nunca antes visto.